Espero que estén viendo toda la mayoría. Entonces, tejidos, concepto y clasificación. Tienen también que saber que el inicio, ¿verdad? Según la organización, ¿verdad? El tejido tiene que saber que es el conjunto de células. El conjunto de tejido forma órgano, el conjunto de órgano forma sistema, y el conjunto de los sistemas es el cuerpo humano. Entonces, el tejido epitelial se caracteriza por la posición estrecha de sus células y por su presencia en una superficie libre. El tejido epitelial podemos saber entonces que cubre las superficies y reviste las cavidades corporales y forma las glándulas, especialmente esto de revestimiento. Eso es lo que más importa. ¿Cómo podemos clasificar o en qué nos basamos para decir, por ejemplo, este es un epitelio esto o este es un epitelio aquello? En el número de capas celulares y en la forma de sus células. Eso en cuanto a tejido epitelial. Sorry. Tejido conjuntivo entonces se define por su matriz extracelular, ¿verdad? Subyace y sostiene estructural y funcionalmente a los otros tres tejidos básicos. El tejido conjuntivo se clasifica en tres tipos, ¿verdad? En el contenido de su matriz extracelular y las características de las células individuales. Tejido embrionario, tejido conjuntivo, propiamente dicho, laxo y denso, y tejido conjuntivo especializado. Los ejemplos de tejido conjuntivo especializado son el hueso, cartílago y sangre. ¿Cuál es el más preguntable siempre? Sangre. Después vamos con el tejido nervioso. ¿Qué tenemos que saber del tejido nervioso? Esto. Recibe y transmite en el entorno externo e interno. O sea, aferente y eferente. Las células nerviosas son las neuronas que están altamente especializadas, son las células más especializadas del cuerpo humano. Eso tienen que ustedes saber. Una neurona típica está formada entonces por el cuerpo, un solo axón largo que transmite impulsos desde el cuerpo celular y múltiples dendritas que reciben impulsos y lo transmiten hacia el cuerpo celular. Las neuronas se encuentran tanto en el sistema nervioso central, que comprende el encéfalo espinal, y el sistema nervioso periférico, que comprende los nervios y los ganglios. En el sistema nervioso central, las células de sostén se denominan células de glía, mientras que en el periférico se denominan células de Schwann y células satélites. Entonces, la puta madre. Puta. Tejido muscular. Tejido muscular se define según la capacidad contráctil de sus células. Todos los tipos de células musculares contienen proteínas contráctiles, cuales esas son la actina y la miosina, que se organizan en miofilamentos y se encarga de la contracción muscular. Las células del músculo esquelético y el músculo cardíaco presentan estriaciones cruzadas, que son producidas en gran parte por la organización especial de los miofilamentos. Las células del músculo liso no exhiben estriaciones, por algo se denomina músculo liso. Después, histogénesis, no se preocupen porque eso es parte de lo que sería embriología. Pero podemos ver lo básico. Por ejemplo, vamos a ver. El neuroectodermo da origen al tubo neural, la cresta neural y sus derivados. El mesodermo muscular, tejido conjuntivo. Y el ectodermo, todo lo que sea epitelio del tejido digestivo, glándula digestiva, extramurales, vejiga urinaria, mayor parte de la uretra, epitelio del sistema respiratorio, etc. No, no es nada del otro mundo y tampoco creo que les pregunte. Máximo lo que pregunta es del tejido muscular que sería el mesodermo. Después entonces vamos con los puntos esenciales del tejido epitelial. Entonces, el epitelio es un tejido avascular que tapiza la superficie del cuerpo, reviste la cavidad corporal y forma glándulas, que es una barrera entre el medio externo y el tejido conjuntivo subyacente. Ahí está el tejido conjuntivo, ¿verdad? Obviamente dicho que ya vimos luego. Las células epiteliales poseen tres principales características. Están dispuestas unas muy cerca de las otras y se deben decir por las uniones intercelulares, ¿verdad? En este caso, las uniones adherentes, las uniones comunicantes, ¿verdad? Tienen polaridad funcional, o sea que tienen los estratos apical, basal, lateral y morfológicamente. Su superficie basal está de una membrana basal subyacente, está formada en la mayoría de las partes por protoglucanos, es decir, son PAS positivos.
Después, la clasificación del epitelio. El epitelio que tiene un solo estrato celular, epitelio simple. Cuando posee uno o dos más estratos, epitelio estratificado. Cuando el pseudoestratificado sería, que es un epitelio simple, como dicen, pero no todas las células llegan a la superficie epitelial libre, es decir, a la región apical. Todas descansan sobre la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie apical, ¿verdad? Y el epitelio transicional estratificado y reviste las vías urinarias inferiores y hay una pequeña transición que se ve, en este caso el urotelio, ¿verdad? La región apical, que tenemos que saber de la región apical, las especializaciones que presentan, las microvellosidades que son formadas por núcleos de filamentos de actina. En este caso, por ejemplo, acá se puede ver la chapa estriada, ribeta en cepillo, las que están presentes. Los riñones, en, en el intestino delgado para aumentar la superficie de absorción, los estereocilios, que hay una compañía preguntó si eran o no móviles, ¿verdad? No son móviles. Los cilios móviles, que están también los móviles y los inmóviles. Los inmóviles son aquellos que no poseen el par central. Ya está. Son nomás quimio, osmo y mecanoreceptores. O sea, tensión mecánica, sustancias químicas y variaciones de presión. Santiago, una pregunta. Sí, Viste que hay partes, por ejemplo, en donde el epitelio cambia. Un sí, ejemplo, el esófago y el estómago, ¿verdad? Y sí. a eso se le llama epitelio de transición. No, epitelio de transición específicamente eh, se cita más por el urotelio, porque tiene luego una forma como de sombrilla luego. No les va a preguntar, por ejemplo, así, pero sí ocurre una transición. Pero cuando dice epitelio de transición, se refiere más a lo que sería el urotelio en sí, más a eso. Pero de parte del estómago, eso no, así Y no, en no, el caso no te va a de preguntar. endocervix y exocervix, Ahí tampoco les va a preguntar. Solo en el caso específico del urotelio, ahí nomás le va a preguntar. O máximo así del endocervix, te va a preguntar lo específico, por ejemplo, cuál es el epitelio del o cuál es el epitelio del, nada más. No, no, no va a preguntar así si es o no un epitelio transicional, pero sí te puede decir si ocurre una transición. Es un juego de palabras porque el epitelio transicional se nos enseña desde que damos solamente el urotelio, nada más. y si por ejemplo sale una pregunta que dice si el epitelio que reviste la zona de transformación del cuello uterino es de tipo, ahí Hmm. Ahí me pone a pensar. Y bueno, estarían las opciones. Y si te dice A, epitelio esto, si te dice B, epitelio aquello, se te puede dar como doble respuesta. Ahí sí. Sí, así como pregunta, como vos decís, sí se te puede dar como doble respuesta. Porque sí ocurre una transición, ¿verdad? Porque pasa de P a PA, pero no es el epitelio transicional en sí. Porque una cosa es entiendo. transicional y otra cosa es epitelio de transición. El transicional, específicamente transicional, es urotelio. Y epitelio de transición es cualquier tipo de transición. Sí, Ahí sí te puede decir, pero si te dice, por ejemplo, es un epitelio transicional, ahí no. Pero si te dice, ocurre una transición en el epitelio y ponerle que A está epitelio esto, B está epitelio aquello, C algo nada que ver. Y D te dice, ocurre una transición del epitelio o es un epitelio de transición. Ahí sí te van a poder dar doble respuesta. Vas a poder discutir con tu libro, obviamente. Ahí sí. Ahí te van a, y ok. posiblemente hasta te den el punto, dependiendo de quién te dé. Bastante interesante tu pregunta, Jasmine.
Pero normalmente no, más te preguntan más por el urotelio ahí. No buscan luego así, porque ellos pues no quieren que se proteste, pues. Así que tenés un 95% de probabilidad de que no hagan esa pregunta que hoy hiciste. Ojalá que no hagan legalmente. Bueno, entonces ahora vamos por la región lateral. ¿Qué tenemos que hacer en la región lateral? Las uniones intercelulares. Acá están. ¿Cómo se caracteriza? Por la presencia de las CAM, que son las moléculas de adhesión celular que forman los complejos de unión. Ocluyente, adherente, comunicante. Acuérdense otra vez que son los ocluyentes, cuáles eran las proteínas que formaban los canales de paso de sustancias, las ocludinas y las claudinas. La unión adherente, son las adherentes, la mácula adherente, brindan adhesiones entre lo que serían los suelos epiteliales que utilizan las CAM, ya sabemos ya, enlazada al citoesqueleto de las células adyacentes. Por eso normalmente, dependiendo si esté adherido a un filamento actino, a un filamento intermedio, obviamente el que esté adherido al filamento intermedio es el que va a tener más fuerza. La zona adherente se ubica alrededor de cada célula inmediatamente por debajo de la unión estrecha y está compuesta por el complejo caderina-ecatenina que interactúa con los filamentos de actina, mientras que la mácula adherens, desmoglobina y desmocolina, que se adhieren a la placa desmosómica para fijar los filamentos intermedios. Entonces, si les pregunta cuál es la unión más fuerte, ojo, de célula a célula, es la mácula adherens. Y la unión es comunicante para el intercambio de metabolitos, especialmente, no le va a decir ni de iones ni de moléculas, les va a decirlo de metabolitos. Esa unión es comunicante de tipo de hendidura, ¿verdad? Las que utilizan las conexinas. Salía hombre lo que le iba a salir la CX43 y la CX40 también, pero por suerte no sale. Pues esperemos que no salga, ¿verdad? La región basal, membrana basal y adhesión célula matriz extracelular. Como pueden ver, lo que hace rato les dije que es paz positiva, tiene los proteoglucanos, proteínas con azúcares. Después está la lámina basal, que es una estructura de polímeros de laminina con una supraestructura de colágeno tipo 4. Acá pueden ver que la lámina basal se adhiere a la lámina reticular subyacente, colágeno tipo 3, mediante fibrilla de anclaje, colágeno tipo 7, y a fibra elástica mediante microfibrillas de fibrilina. ¿Qué es lo que tienen que saber en esto de la región basal, la membrana basal de adhesión sobre la matriz extracelular? Las adhesiones focales y los hemidesmosomas. Si les pregunto otra vez, ¿cuál es la unión? Porque normalmente esto es lo que más se suele preguntar de uniones. Más fuerte entre membrana basal y adhesión célula matriz extracelular, hemidesmosoma. Otra vez, ¿por qué? Porque se unen a los filamentos intermedios y además, y encima acá tienen integrinas, que acuérdense que las integrinas son proteínas integrales transmembranosas que penetran la membrana plasmática, o sea, la bicapa lipídica, para ser más específicas. Pero adhesiones focales tiene más función para migración celular y ahí se podría discutir en temas de cáncer también, tristemente, ¿verdad? Después las glándulas, ¿qué ustedes tienen que saber? Endocrina, el producto adentro del cuerpo humano directo en la torrente sanguínea. Exócrina, hacia el exterior celular. Mucosa, mucinógeno, mucígenos, ¿verdad? Serosa, acuosa, rica en proteínas. Y los tipos, los mecanismos de secreción, merocrina dice que el producto de la secreción se libera por exocitosis, ¿verdad? Apocrina se envuelve en una vesícula que contiene una capa delgada de citoplasma, y holocrina es cuando se ocurre, es como lo mismo que lo que sería la apocrina, pero la excreción del producto va ya de la mano de lo que sería la lisis, ¿verdad? La muerte celular programada. Y las glándulas endocrinas no poseen un sistema de conducto, se van a su producto hormona en el torrente sanguíneo directamente, ¿verdad? Y la renovación, acá dice que, acuérdense otra vez lo que millón de veces vimos, que siempre en la membrana basal del tipo celular
o de la célula que sea, o del sistema que sea, siempre estaban las células madres para la renovación, ¿verdad? Y ahí vamos entonces, acá tejido conjuntivo ahora. Voy a ver tejido conjuntivo. Los puntos esenciales. Entonces, ¿qué tengo que saber del tejido conjuntivo entonces? Sostén a los demás tipos de tejido, ¿verdad? Sostén inmediato. Posee un grupo variado de células dentro de lo que sea una matriz extracelular específica del tejido. Y tiene, en verdad, los tejidos conjuntivos especializados, que vamos a ir viendo, ¿verdad? Óseo, el cartilaginoso y el sanguíneo. El tejido conjuntivo embrionario, podemos ver que el mesénquima deriva del mesodermo embrionario y da origen a los diversos tejidos conjuntivos del cuerpo. Ay. El tejido conjuntivo mucoso está presente en el cordón umbilical otra vez y ahí posee lo que sería la gelatina de Wharton, que se caracteriza por abundancia de hialuronano. Después vamos a ver las fibras. Puta, como lo que odio ser tan buche en computadores. Entonces, no, este tejido epitelial. Corrí. Qué mierda ahora. Las fibras, vamos a ver la de colágeno reticulares y la elástica. La elástica tiene abundancia de elastina. La de colágeno están compuestas por, que te dice lo ya el colágeno. La fibrilla de colágeno tiene un patrón de bandas características 68 nanómetros. O sea, cada eso se repite. La organización conformacional se repite. Las fibras de elastina están formadas por núcleo central de elastina asociado con una red de microfibrillas de fibrilina que sirve como anclaje. Qué mierda. No sé, la mierda. Uno de ustedes no sabe qué puede hacer acá como para que pueda libremente circular. Tejido conjuntivo del adulto se divide en tejido conjuntivo laxo y denso. Eso no me acuerdo quién era que me preguntó al inicio de las clases, pero la principal diferencia del tejido laxo y del denso, que es el laxo, tiene una gran cantidad de células, mientras que el denso no posee eso, ¿verdad? El tejido conjuntivo denso y regular tiene pocas células, sobre todo fibroblastos, grupos de fibra de colágeno distribuidos en forma aleatoria, ahí, y una escasez relativa de sustancia fundamental. Cuando te dicen forma aleatoria por algo es irregular, mientras que el regular se caracteriza por poseer un grupo de fibra de colágeno ordenadas en haces paralelos. Otra vez las fibrillas de colágeno ya les dije. Las fibras reticulares están compuestas por colágeno tipo 3 y proveen un armazón de sostén para las células de diversos tejidos y órganos. Son abundantes en los tejidos linfáticos. Son especializados en los El tejidos. tejido conjuntivo embrionario, ¿cómo es exactamente? No entiendo esa parte. Tejido conjuntivo embrionario. El ejemplo que te da el tejido conjuntivo embrionario es aquel que se encuentra en el cordón umbilical. Tiene células fusiformes, o sea, células fusiformes es que no tiene un, ¿cómo te digo? Como un núcleo definido. Y tiene abundante, y el uranano, obviamente en la microscopía no vas a ver. Y que tiene la sustancia fundamental que se denomina gelatina de Wharton. Es lámina en sí,
Enseguida creo que hay una lámina acá. Voy a mostrar un poquitito para que puedas ver bien. Aunque no aprendes nada ahí porque al final a usted no le sale ni imagen. Vamos a ver un poco eso que vos me dijiste. O sea, viste que dice el tejido conjuntivo mucoso está presente en el cordón umbilical, o sea, el tejido el conjuntivo mucoso, lo que es del tejido embrionario, del Exacto, conjuntivo embrionario, exacto, entonces. exacto. Así como decís. Vamos a repasar todo esto y después vamos a ver eso es lo que vamos a comentar. La matriz extracelular tenemos que saber que tiene el sostén mecánico y estructural del tejido conjuntivo, influye sobre la comunicación extracelular y ofrece vías para la migración celular, etc. Entonces, acá está la sustancia fundamental, la cual es rica en los GAGs, los proteoglucanos, hidratos y glucoproteínas multiadhesivas. La molécula más larga y más grande es el hialuronano, que ya podemos ver ya recién. Las células de tejido conjuntivo, ¿cuáles son? ¿Cuál es la diferencia entre población celular residente y errante? La residente es la estable, mientras que la errante es la transitoria. Entonces, la residente, ¿cuáles son? Los fibroblastos, los miofibroblastos, producción de colágeno, fibra de colágeno, los macrófagos, los adipocitos, los mastocitos y células madre adultas. Mientras que la transitoria, los linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos, sinófilos, basófilos y monocitos. Los fibroblastos son las células principales del tejido conjuntivo, tienen a su cargo la síntesis de colágeno, fibra de colágeno y otros componentes de la matriz celular. Acá está, por ejemplo, los miofibroblastos. Los miofibroblastos son aquellos que empiezan elementos de actina y proteínas motoras asociadas a la actina, como la miocina no muscular. Los macrófagos son las que son importantes lo que sería en la respuesta inmunitaria, en la renovación y tienen actividad fagocítica, o sea, de eliminación. Los adipocitos, ya sabemos lo ya que es, o sea, la grasa en sí, tiene función endocrina, o sea, son glándulas endocrinas también, porque producen ciertas hormonas, ¿verdad? Son insulina y tiene que ver con la síntesis de esteroide a partir del colesterol. Y las células madre adultas ya sabemos ya otra vez para la renovación y el recambio celular. Vamos a ver si acá no hay. Bueno, acá no hay. ño. Potencia regular, embrionario. No hay lo que vos dijiste. El embrionario en sí. Pero creo que no nos mostró. O sea, en la sala de microscopía hay. Pero es o sea, no se nota bien así como debe ser porque es patológico. O sea, tiene una enfermedad X. No sé, algún tipo de aberración cromosómica, no sé. Pero lo que puedes decir nomás es, si el nombre te dice mucoso, vamos a decir que deben tener ciertas glándulas mucosas, vaya, eso se llama así por puro nombre, por pura adivinanza, por pura lógica nomás. No te voy a poder mostrar, pero después voy a ver en Google. A ver, tejido cartilaginoso, vamos a ver en punto esencial, entonces el tejido cartilaginoso. ¿Qué tenemos que saber el tejido cartilaginoso? Los tipos celulares, o sea, el tipo celular especialmente, la que compone, que serían los condrocitos y una matriz extracelular muy especializada que comprende un 95% del volumen del cartílago. Los condrocitos se alojan dentro de lagunas rodeadas por la matriz extracelular. Los tres tipos de cartílago son hialino, elástico y fibroso o fibrocartílago. El cartílago hialino, tenemos que saber entonces que posee una matriz celular homogénea y amorfa de cartílago hialino, es producida por los condrocitos y tiene un aspecto vítreo. La sustancia fundamental del cartílago hialino contiene tres tipos de glucosaminoglucanos que son el hialuronato, el condroitin sulfato y el queratan sulfato. El agrecan o el agrecano es el monómero de
proteoglucano, más abundante el cartílago de adenina. O sea, el agrecanes, porque ese es antes de unirse al proteoglucano. Agrecano ya es cuando ocurrió ya la unión ya. Esto tiene que ser que los condrocitos se distribuyen solos o en cúmulos denominados los grupos isógenos. Y acá empieza por la... Alguien una vez que preguntó esto de la matriz interterritorial. Entonces, otra vez, la matriz extracelular que rodea los condrocitos individuales capsular. El grupo de los condrocitos, grupo isógeno, matriz territorial. Y el que rodea la matriz territorial y ocupa el espacio que hay entre los grupos isógenos, interterritorial. Y el tejido conjuntivo adherido con firmeza es el pericondrio, ¿verdad? Y la forma en que se suele producir. Hay en uno de los cartílagos no se forma grupo isógeno, solo que no recuerdo en cuál exactamente. Vamos a ir viendo. Ay. Cartílago elástico. Del cartílago elástico lo que les puede preguntar es dónde existe. Y acuérdense siempre, el de siempre, que siempre le va a poner el pabellón auricular. ¿Y por qué es cartílago elástico? Por la abundancia de elastina. Y acá empezamos con el cartílago fibroso, que es una combinación de tejido conjuntivo denso modelado, o sea, organizado, y cartílago hialino. Tengo en general los discos intervertebrales, porque a mí me duele ahora. La matriz extracelular del fibrocartílago contiene cantidades variables de fibrilla y colágeno tipo 1 y 2, y además la sustancia fundamental contiene más cantidad de versican que de agrecan. Y acá empieza otra vez la condrogénesis y crecimiento del cartílago. ¿Cuál es el factor de transcripción? El SOX9. Eso tienen que saber, que derivan del condroblasto. Después el crecimiento por aposición, el crecimiento intersticial, no creo que les pregunte, pero el por aposición es cuando utiliza un cartílago preexistente, mientras que el intersticial es un nuevo cartílago a partir de la división mitótica. Y la reparación es limitada. La reparación comprende sobre todo por la producción de tejido conjuntivo denso. En el proceso de envejecimiento, el tejido hialino es propenso a la calcificación y reemplazado por el tejido óseo, especialmente cuando nos rompemos. A los Vos me pericondrios, preguntaste, ¿cómo vos se qué era que le...? me preguntaste, ¿cuál era el que no formaba, verdad? Sí, el grupo isógeno. El elástico es el que no forma los grupos isógenos. Sí. O sea, no se le El puede pericondrio, definir, no se le puede definir guau como isógeno. Es el porque cartílago dice del... también, el fibroso dice que no posee pericondrio. Entonces también, pues entonces podemos tomar que sería el fibroso y el elástico. Si no tiene pericondrio, no va a tener, pero pericondrio es más por función de protección nomás. Pero más si es que te pregunta así nomás, tipo, ¿cuál es el que nos forma grupo de isógeno? Marcarle nomás cartílago elástico. Pero también te puede preguntar cuál es el que no posee el pericondrio, que es el tejido conjuntivo adherido con firmeza, es el fibroso. Por si les pregunto. Pero respondiendo a tu pregunta, el que no forma grupo de isógeno es el elástico. Y el que está agrupado en grupos de isógenos, el hialino.
Entonces ahora pasamos a tejido óseo. ¿Qué tenemos que hacer el tejido óseo? Posee una matriz extracelular mineralizada que almacena lo que sería el calcio y el fosfato, el famoso hidroxiapatita. Matriz celular y extracelular, que los osteoblastos se diferencian a partir de células osteoprogenitoras y secretan osteoide, que es una matriz ósea no mineralizada. Los osteocitos son células óseas maduras encerradas dentro de las lagunas de la matriz ósea. Se comunican con otros osteocitos, van a formar lo que serían los canalículos. Los osteoclastos, ya por el nombre, esa terminación ya saben lo ya que tiene que ver para la formación del remodelado del hueso. La matriz ósea contiene, o sea, posee en mayor cantidad lo que sería el colágeno tipo 1. Después, esta parte, no se preocupen, es más de anatomía. Lo que tienen que saber es que el hueso maduro lamelar está compuesto principalmente por osteonas, el sistema de Haber. Estas estructuras lamelares concéntricas se organizan alrededor de un conducto osteonal denominado conducto de Haber, que contiene el suministro nervioso y vascular de la osteona. Entonces, otra vez, ¿cuáles son los tejidos óseos? El compacto y el esponjoso. Compacto denso, esponjoso trabecular. El hueso maduro está compuesto por osteonas, sistema de Haber. Y su forma de organización es por el conducto osteonal, o sea, el de Haber nomás también. La formación ósea, ¿cómo se empieza? Acá otra vez está endocondral, osificación intramembranosa. Acá el endocondral es cuando un modelo, o sea, a partir del cartílago es como el precursor óseo, o sea, a partir de un cartílago ya preexistente, ¿verdad? Y la intramembranosa sin la participación de un precursor cartilaginoso, otra vez va a ser por división mitótica. Acá está, en la osificación endocondral se forma un modelo cartílago hialino. A continuación las células osteoprogenitoras que rodean este modelo se diferencian en células formadoras de hueso, los osteoblastos, ahí después van a formar el sitio, ¿verdad? Específico, el centro de osificación primaria. Después que tenemos que hacer de crecimiento, remodelado y reparación, acá entonces van a actuar los osteoclastos, son los que van a actuar. Osteoclastos y las células progenitoras, ¿verdad? Los osteoblastos, acá está. Y los aspectos fisiológicos que tenemos que saber que el hueso sirve como un depósito de calcio en el cuerpo. El mantenimiento de la concentración sanguínea de calcio está regulado por la hormona paratiroidea, la PTH, que es secretada por las glándulas paratiroides, y por la calcitonina, que es secretada por la glándula tiroides. El secuestro de calcio, ¿verdad? La calcitonina inhibe la resorción ósea mediante la inhibición de los efectos de la paratiroides sobre los osteoclastos, lo que reduce la concentración sanguínea de calcio. Por eso, porque secuestra el calcio. Después vamos a ver cómo en biología, por la calsecuestrina también. Una pregunta. Sí. ¿El osteocito y el osteoblasto se podría decir que se originan de la misma célula? ¿O El, el de osteocito, la primaria sí, pero el osteocito deriva del osteoblasto. sí? Célula ósea ya madura ya es. Pero de la primera, porque vos tenés que saber que las primeras células embriológicas no tienen un nombre así específico, sino un nombre general, tipo ponerle células generadoras de osteo, no sé qué cosas, así tipo, todo tiene un nombre re largo. Pero ¿Y sí, la progenitora? sí podés decir que se originan de la misma. Porque si el osteocito se deriva del osteoblasto, el osteoblasto se deriva de uno primario, entonces los dos, porque sin el osteoblasto pues no hay osteocito. Entonces sí podés decir que tiene el mismo origen. Ahí sí. ¿Y el osteoclasto?
Osteoclasto es para la función de la renovación. Es una célula que tiene función de, ¿cómo te digo? De renovación celular. Ahí va a ser distinta, ahí ya va a ser distinto ya el origen. Va a ser el mismo que tiene que ver con de los mastocitos, de los monocitos, de todos aquellos que tienen la función fagocítica. En embriología creo que eso está el libro, yo no tengo lastimosamente en PDF, pero puedes buscar. No sé si acá viene una imagen. Vamos a ver eso después. Porque ellos pues tienen tipo por funciones, el origen es por función. Vamos a ver después. Y esos que son, viste que yo encontré muchas preguntas, ¿verdad? De los exámenes anteriores que hablan sobre las fagocíticas mononucleares. Células Y fagocíticas. esas como, ¿Qué? entre ellas, y, yo no entiendo bien esa parte porque cita así, por ejemplo, a las células de Kupfer, de Langerhans y Todos aquellos de los macrófagos alveolares. todos aquellos que tengan, Esos, o sea, lo que cita cita todo aquello que tienen función fagocítica. A eso es lo que se refiere cuando te cita, por ejemplo, la célula de Kupfer, la célula de Langerhans, los mastocitos, los monocitos, todo eso es por la función en sí que van a tener. Más es por la función nomás. entiendo. Entonces, tejido adiposo. Tiene un papel importante en la homeostasis energética. Almacena energía en forma de gotitas de lípidos, en la forma de triglicéridos, o sea, triacilgliceroles. Son dos tipos, el blanco y el pardo. El blanco tiene que ser que es del adulto, el pardo es del infante. Acá está la leptina, que tiene que es la hormona de la saciedad, que es secretada por los adipocitos blancos, que es una variedad de adipocinas, que incluyen hormonas como la leptina. Ya está el factor de transcripción cuando ocurre la célula de la diferenciación, ahora cuando ocurre la diferenciación del factor de transcripción. Y acá están las vías de regulación de peso a corto plazo, otra vez la grelina, el hambre, y a largo plazo la leptina y la insulina, la saciedad. Después, ¿qué más les puedo citar? El pardo, que tenemos que saber otra vez del pardo, la actividad metabólica que posee. La actividad metabólica del tejido adiposo es regulada por la noradrenalina, que es liberado de los nervios simpáticos y se relaciona con la temperatura ambiental exterior. Ahí ocurre la famosa termogénesis o la generación de calor. Y la transdiferenciación, que dependiendo de la situación en que vos te encuentres, ocurre, ¿verdad? Después, a nivel general, no hay más nada que les pueda decir de lo que sería el tejido adiposo, sino que sepan especialmente la diferencia, ¿verdad? Y ahí es todo lo que sería el tejido adiposo. Después entramos en tejido sanguíneo. Acá. Entonces el tejido sanguíneo es un tejido conjuntivo líquido especializado, está compuesto por plasma y sus elementos forma, que son los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. El volumen de glóbulos rojos eritrocitos en el total de la sangre se llama hematocrito, ¿verdad? El volumen de células compactas, el hematocrito es de alrededor del 45% en los hombres y las mujeres. Si vos tenés un hematocrito muy alto, porque tenés la célula muy viscosa. Los glóbulos blancos, leucocitos, constituyen el 1% del volumen sanguíneo. Los eritrocitos, acuérdense otra vez, vida media 120 días. Vida media 120 días. ¿Qué tiene que ver la hemoglobina acá? La liberación de oxígeno y de dióxido de carbono. Si una persona tiene una hemoglobina muy alta, ¿verdad? Está teniendo una hemoglobina muy, pero muy alta, es porque está teniendo una deficiencia de transporte de oxígeno. O sea, no llega, su sangre ya llega
con muy poco oxígeno a nivel ya general. Normalmente también son las personas que tienen presión alta también. Los trombocitos, o denominados las plaquetas, se dividen en 4 zonas: periférica, estructural, los organulos y de membrana, según su organización y su función. Son aquellos derivados de los megacariocitos. O sea, el trombocito es el megacariocito que explotó, nada más. Las proteínas plasmáticas del plasma, la albumina, responsable de la presión osmótica coloidal, las globulinas, la defensa, el fibrinógeno, que tiene que ver con la coagulación de la sangre, ¿verdad? Los factores coagulantes. El suero es el plasma sanguíneo del cual se han eliminado los factores de coagulación. O sea, el suero es el plasma, o sea, el plasma en sí, pero sin el fibrinógeno. ¿Qué tenemos que entonces ahora saber de esto? Los glóbulos blancos. ¿Qué función? Neutrófilos. ¿Qué tenemos que saber de los neutrófilos? Actúan en lo que sería la destrucción de microorganismos en los sitios de inflamación. Se presentan en los sitios de inflamación, especialmente cuando tenemos nuestro NANA, ¿verdad? Para formar el tapón plaquetario. Los sinófilos en reacción alérgica, infección parasitaria, linfocitos, respuesta inmunitaria. Y los macrófagos son, los monocitos van a ser aquellos que penetran el sistema, o sea, el tejido conjuntivo, van a pasar ahí y ahí van a tener por ejemplo, cuando vos tenés una NANA microscópicamente, vos tenés tejido del caso estratificado plano, ¿verdad? El sistema tegumentario, y ese va a comer todo lo que hay alrededor para que se pueda formar así el NANA. Primero el monocito, después va a entrar el neutrófilo, después van a venir los linfocitos para eliminar todo lo que haya por ahí, o sea, en parte del sistema de respuesta inmunitaria, y ahí después va a venir los factores de coagulación para que se forme el tapón plaquetario que nosotros nos queremos pelar. Formación de células sanguíneas, la hematopoiesis. ¿Qué tienen que ustedes saber? Que la hematopoiesis es estimulada por la hematopoietina, y acá ya van a ver ya eritropoiesis por la eritropoietina, y así va. Acá está más o menos, creo, lo que vos preguntaste, compañera. No puedo ver. No. Acá está. Todos los progenitores mieloides comunes, mastocitos y monocitos. Entonces vos preguntaste por los osteoclastos. Probablemente sí, el osteoclasto y el osteocito y el osteoblasto van a tener el mismo origen. Probablemente. La trombopoiesis trae el megacariocito que explotó, la granulopoiesis se origina del citoblasto, se ve más el común. Diferencia en células progenitoras de granulocitos-monocitos. Las células progenitoras de neutrófilos son 6 otra vez. Esto no nos tenemos que preocupar, pero probablemente sí van a tener, respondiendo a lo que hace tu hijo Sandra, probablemente van a tener el mismo origen. La médula ósea tiene que ser la roja, es la que el hombre ya te dice que va a tener, porque tiene sangre, es decir, vasos sanguíneos especializados, los sinusoides, el cual se libera la célula de plaquetas, la sangre no desarrolla, y la amarilla es lo mismo, solamente que tiene células de tejido adiposo. Tejido muscular. Entonces, el tejido muscular, tenemos que saber la división. Está el esquelético, el cardíaco, el muscular liso. El esquelético y el cardíaco tiene estriaciones, el liso no. Entonces tenemos que saber acá que las fibras del músculo esquelético están rodeadas por un endomicio, las fibras individuales, el perimicio, el grupo de fibras, y el epimicio, el fascículo ya en sí. Acá pueden ver los tipos de células, o sea, tipos de fibras musculares. Las rojas, tipo 1, las oxidativas lentas, la intermedia, la 2A y la 2B.
que son la 2B, la blanca. La subunidad estructural y funcional de la fibra muscular es la miofibrilla, mientras que la unidad contráctil más pequeña del músculo estriado es el sarcómero, o sea, la sarcómera en sí. Lo que tenemos que saber. El músculo liso no tiene sarcómera, ¿verdad? ¿Cómo? El músculo liso si no Que tiene el sarcómera. músculo liso, Vamos a ver qué dice sí. porque es una pregunta que se puede discutir. Normalmente el músculo liso es más, el único tipo de contracción que se habla del músculo liso son los movimientos peristálticos, ¿verdad? Que para cuando se tiene la digestión. No, es una contracción así cuando no hay tipo una unión neuromuscular, porque eso es involuntario, entonces puedes decir que no van a poseer ese tipo de organización. Porque la sarcómera pues, es para un tipo de contracción, pues, contracción muscular. Porque ocurrió la unión neuromuscular, que las dendritas, todo eso. Entonces puedes decir que no. A ver, la banda 1 es la clara, mientras que la banda A, o sea, la banda I es la clara, mientras que la banda A es la oscura. Porque la A tiene filamentos gruesos, mientras que la I tiene filamentos finos. Los filamentos gruesos están compuestos por miosina tipo 2 y los delgados solamente por actina. Después, ¿qué podemos decir también? Acá está. La unión neuromuscular es el área de contacto de las terminaciones axónicas, disculpen, yo dije benditas, axónicas con la fibra muscular, la terminal de la axonia contiene el neurotransmisor que es la acetilcolina. Acuérdense también que el retículo sarcoplasmático es el que forma las cisternas terminales que sirven como reservorio de calcio en el músculo. Retículo, por eso, retículo sarcoplasmático. Después, músculo cardíaco es estriado y tiene el mismo tipo y la misma distribución de filamentos contráctiles que el músculo esquelético. ¿Sabes? Y acá tenemos que saber los tipos de uniones que poseen, las fascias adherens, la unión hendidura y la mácula adherens y las diadas. Las cisternas terminales son mucho más pequeñas que los músculos esqueléticos. Los túbulos T forman diadas que se ubican a la altura de la línea Z. Pasaje de calcio, la luz del túbulo T al sarcoplasma del miocito cardíaco es esencial para iniciar el ciclo de contracción. Después el músculo liso se presenta como hace láminas de células fusiformes pequeñas y alargadas, denominadas fibras. Posee un aparato de control de filamento delgado y grueso y un citoesqueleto de filamento intermedio de esmina y bimentina. No forman sarcómeros y no exhiben estriaciones. Ahí ya está tu respuesta. Especialmente porque no ocurre la unión neuromuscular, específicamente eso porque es algo tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Sí, ¿verdad? Bueno, involuntarias, para no decir estupideces porque no soy buena en anatomía. Acá está. La contracción muscular se inicia por la activación en la sinasa de las cadenas ligeras de la miocina mediante el complejo de calcio-calmodulina. Totalmente distinto, el otro depende de una unión neuromuscular para luego hacer eso y este directamente ya depende nomás ya de la calmodulina y la concentración de calcio. La histogénesis, reparación y renovación no es algo muy importante, no creo que les salga. No. Bueno, acá no. Después, no. Vamos al tejido nervioso.
Tejido nervioso entonces. O sea, se divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo, además se divide en divisiones simpáticas, parasimpáticas y entéricas. Entonces acá vamos a ver unas cositas. La glía periférica comprende las células de Schwann y las células satélites. En los nervios mielinizados, las células de Schwann son las que producen la vaina mielina. Pero lo de Schwann, producción de vaina mielina. O sea, mielina. Esto es periférico. Mientras que en el central, oligodendrocito. Ese lo lleva una pregunta que tienen que ustedes saber. Y otra pregunta. Dos células de Schwann adyacentes son nódulo de Rambier, donde ocurre ocurre la propagación a alta velocidad a lo largo de la acción del impulso eléctrico. Después de las neuronas, bueno, que tienen que otra cosa también que saber, que las células de sostén son más abundantes que las neuronas, ¿sabes? Eso también tienen que saber. Las uniones presentes son las de tipo de hendidura, es de la que suele hacer la famosa sinapsis. Gracias a esos tipos de uniones. Después el origen, no se preocupen. La organización, otra vez, tienen que saber esto del endoneuro, perineuro y epineuro. La misma lógica que lo que sería el tejido muscular. Endoneuro, cada fibra nerviosa. Perineuro, el fascículo. Y el epineuro, el nervio en sí. Acuérdense también que Si pregunta, por sí, ejemplo, si las neuronas se dividen, ¿qué no. tendríamos que poner? Porque dice que ahí Ahí dice, dice que hay un la neu- estudio reciente que dice que sí, pero no nomás con eso. no se dividen, entonces. No te van a lograr. Porque yo sé porque a mí ese no me dieron en una parcial. Porque te va a decir, ¿Qué tú querés? ¿y cuál es ese estudio? Perdón, perdón. ¿Qué Acá nomás. dijiste? Nada. Ah, bueno, yo pensé que a mí me dijiste algo. Pues te van a decir, ¿y ese estudio? Te van a decir, no, te va a agarrar un estudio en inglés, te vamos a ver profesor. Sí, que tú ahí le dices que y no lo apunto. Pero igual no te van a ver. Bueno, las células perineurales son las que contribuyen a la formación de la barrera hematoencefálica. Hay otra. Si les pregunta cuáles son los tipos de unión que se encuentran en la barrera hematoencefálica, como ahí no tienen que pasar nada, ¿verdad? Uniones ocluyentes otra vez. Organización, sistema nervioso autónomo, es de mucha importancia. Acá sí, el sistema nervioso central puede ser que les pregunte. Lo que les puede preguntar es, por ejemplo, que en la médula espinal la sustancia gris es central, mientras que la blanca es la periférica. Quizás le pregunte. Y en el encéfalo obviamente al revés nomás. Eso quizás raras veces suele preguntar. Más es de pregunta parcial. No sé si a ustedes este año les salió eso en las parciales, pero eso era antes pregunta más de parcial. Puede haber otra cosa que les puede preguntar. Nada más. Sobre la mielina puede preguntar. Sí, ese es categórico que le puede salir en una final. ¿Quién produce? La pregunta es simple. ¿Cuáles son las células productoras de mielina en el sistema nervioso periférico? Por ejemplo. De Schwann sería, ¿verdad? Sí. Y en el central oligodendrocito. Oligodendrocitos. Muy bien.
Y después, ese nódulo de Rambier, no, pero el que yo digo que les puede preguntar es cuál es más abundante, si célula de sostén o las neuronas. Y los perros ponen directo las neuronas. ¿Entendés? Pero lo que Sí, en realidad es más abundante es la célula de sostén. Especialmente cuando hay agresión celular, tipo para que se muera nomás la célula de sostén y queden nomás las neuronas ya hechas. Más por ese lado se toma. O así era que nos explicó el profe Douglas. Ya que empezamos con lo Argel, ¿verdad? ¿Qué tenemos que saber entonces ahora? Que quiero que sepan, para agilizar un poco. Sepan otra vez cuál es la capa externa. Siempre tienen que saber, por ejemplo, acá de las características generales de la arteria y las venas. Sepan cuál es la capa siempre, la más interna y la más externa. No se preocupen por la media porque eso no creo que les pregunte. Entonces sepan la íntima, por eso íntima, tipo tu amiga íntima, la más cercana, la más interna del vaso, ¿verdad? Eso sepan. Y la adventicia, la más externa. Eso quiero que sepan. Después, otra vez, acá la organización, ¿verdad? Del corazón, por ejemplo. Epicardio, la más externa. Miocardio, la intermedia. ¿Y dónde está el músculo cardíaco? Eso les puede salir. ¿Cuál es la capa donde se encuentra el músculo estriado cardíaco, por ejemplo? Miocardio. Y endocardio, la capa interior, la más interna otra vez. Y en el endocardio, donde se encuentra el sistema de conducción del corazón. Eso también tienen que saber, el endocardio. Donde se encuentra el marcapaso del corazón, etc. Después de las arterias, tienen que saber, tipo, por el nombre les puede preguntar cuáles son las arterias que poseen más elastina, por ejemplo. Las arterias elásticas. Eso, por ejemplo. Después, las arterias que poseen menos capas musculares o menos laminillas elásticas. ¿Cuáles son las arterias pequeñas? Por algo de lo tipo pequeña. Cuanto más capas tenga es porque es grande, entonces es la arteria muscular. Por ejemplo, ¿verdad? Después los capilares. No creo que les pregunte demasiado de los capilares. Pero si les pregunta los capilares, les puedo contar cuál es el capilar más grande. Y le pone continuo, fenestrado, discontinuo, sinusoidales. Y es el discontinuo sinusoidal porque es más grande en diámetro. Después los vasos linfáticos, nada. Y las venas, más o menos la misma lógica que las arterias. A ver. Nada más. Tipo lo básico nomás lo que les va a preguntar acá. Vamos a ver, el sistema linfático acá, si este sí o sí va a salir. Si no sale más que 100 ya va a ser. Ya empezamos con lo que da gusto entonces. Aníquena, y esto les voy a decir yo acá. Sepan luego esta, si ya les voy a decir ya. ¿Cuál es la primera línea de defensa del cuerpo? Inmunidad inespecífica innata. Sí, así nomás si les pregunta, no les pregunta por el tipo celular, pero si les pregunta nomás, ¿cuál es la primera línea de defensa? La agresión microbiana en este caso, ¿verdad? Pero la primera línea de defensa, la inmunidad innata, la innata. La específica o adaptativa es la que vos vas adquiriendo conforme vos vas creciendo, por eso dice se adquiere en forma gradual. Y dice con el antígeno, es decir,
Es la inmunidad que vos te engripás, anden para TV contra ese tipo de gripe o contra ese tipo de enfermedad, etcétera. Ahí está. Por eso dice, dos tipos de respuesta con características de la inmunidad especial. La humoral es la producción de anticuerpos contra antígenos extraños invasores, y la celular, células transformadas infectadas por virus, y ahí aparecen los natural killers. Después, entonces, sepan también esto. Linfocito T, ¿dónde se diferencia? Porque parece que es estupidez, pero la mayoría, si se pone nervioso, se va a equivocar. Linfocito T se diferencia en el timo. Y el linfocito T es el más abundante. Linfocito B, ¿dónde? En el vaso, o el equivalente a la bursa, ¿verdad? ¿Cuál es lo que le caracteriza al linfocito B? Que posee IgM, IgD. ¿Cuál es eso? Inmunoglobulina M y la inmunoglobulina tipo D. Y que el linfocito B participa en la respuesta de tipo humoral, que es la que produce específicamente los anticuerpos contra antígenos extraños invasores. Linfocito B. Porque luego se van a diferenciar luego, ¿verdad? En células autoras de anticuerpos. Y los natural killers, el que se marca la célula diana, se va, lo elimina, ya está, ya. De eso no hay nada, ya supe. Santiago, tu pantalla se quedó en los puntos esenciales del tejido nervioso, o a mí nomás. Ah, bueno, más seguro, pues yo estoy viendo bien, no sé del resto. Porque Wi-Fi estoy teniendo, gracias a Dios. Nadie me está hablando, también voy a ver si ya nadie me escribió por el WhatsApp. No. ¿Ves bien? Y ahora, Jazmín. Ahora sí. Bueno, pero supongo que me estás escuchando, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora. Respuesta inmunitaria primaria. Acuérdense otra vez esto. Es el primer encuentro del cuerpo con el antígeno. Después, la secundaria es cuando el linfocito B ya le marcó y ya le memorizó, ya entenderé y que ve y mate. Eso tienen que saber. La inmunidad humoral, acuérdense otra vez, medida por anticuerpos. ¿Producidos por quién? Linfocitos tipo B. La inmunidad medida por células es medida por los linfocitos tipo T específico. Después, acá está la citotoxicidad medida por células dependientes de anticuerpos. Los anticuerpos globulinas G dirigen a los linfocitos NK hacia sus dianas. Eso no creo tanto. Acá otra vez. En las células se encuentran dos clases de moléculas. La MHC1 se expresa en la superficie de todas las células nucleadas y de las plaquetas, mientras que las MHC2 tienen una distribución limitada y se expresan solo en la superficie de las células presentadoras de antígeno. Eso tienen que saber, porque puede ser que les pregunten. Pero el que les puede preguntar más otra vez que eso del puede ser es esto. Los linfocitos CD8 citotosis están restringidos a la MHC1 y los linfocitos TCD4 cooperados están restringidos a la MHC2. Eso. Después, nada. Tejido y órganos linfáticos que tienen que ustedes saber de acá. El tejido linfático difuso es el sitio para la respuesta inmunitaria inicial, que se caracteriza por la proliferación de los linfocitos tipo B de memoria. El posterior desarrolla los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos, no se preocupen porque vamos a ver después todo lo que sea digestivo. Los ganglios linfáticos, nada más, muy importante. Timo otra vez, linfocito T se diferencia en el timo. Ahí ocurre la famosa educación tímica. Y va el vaso equivalente a la bursa, linfocito tipo B, inmunidad humoral.
producción de anticuerpos contra antígenos extraños. Nada más. Piel, nunca lo se preguntó demasiado, pero igual vamos a ver. ¿Qué tenemos que saber de piel entonces ahora? Epidermis, más superficial. ¿Qué tipo de epitelio es la epidermis? Epitelio estratificado, plano, cornificado. Y la dermis, tejido conjuntivo denso irregular. La epidermis se compone sobre todo por los queratinocitos que sufren diferenciación para formar el epitelio estratificado escamoso cornificado. ¿Por qué el nombre? Por el estrato granuloso, que es una capa distintiva de queratinocitos aplanados repletos de gránulos de querato y hialina. Ya no tienen más su núcleo, sino que solamente tienen querato y hialina. Y son el responsable de la formación de la barrera contra el agua en la epidermis para que nosotros no nos inundemos, si no ya no iba a entrar todo el agua, ni íbamos a inundar y íbamos a explotar. El estrato córneo es la capa más superficial de la célula sin núcleo. ¿Por qué sin núcleo? Porque está lleno de querato y hialina. La rotación epidérmica es alrededor de 47 días. Los melanocitos son 5% de las células de la epidermis, se encuentran en el estrato basal y emiten evaginaciones largas que se extienden entre los queratinocitos en el estrato espinoso. Hablando de eso, de los estratos. El estrato basal, otra vez, células madres. El estrato espinoso es el medio, que tiene las varias capas de queratinocitos más grandes que están unidos así por desmosomas. Los melanocitos sintetizan el pigmento melanina que nos da nuestro color de piel, ¿verdad? Acá están las células de Langerhans, que son también son células presentadoras de antígeno que participan en la señalización del sistema inmunitario. Están presentes en la epidermis las células de Merkel, que tienen que ver con, ¿cómo se dice? Respuesta sensitiva. La dermis, acá está sus dos capas, la papilar y la reticular. ¿Qué ustedes tienen que saber? La papilar es la más superficial y la reticular la más profunda. La reticular está compuesta por tejido conjuntivo denso irregular y fibra de colágeno tipo 1, mientras que la papilar es lo contrario, tejido conjuntivo laxo porque tiene más presencia de células y colágeno tipo 1 y 3. Y los receptores tienen que ser el corpúsculo de Merkel, que tiene que ver mecanorreceptor sensitivo, y los de Pacini, que tienen que ver la presión y las vibraciones, y de Meissner el toque suave, y de Ruffini cuando alguien te hace estiramiento, o sea, cuando alguien te pincha. Los anexos cutáneos no tienen mucha importancia los anexos cutáneos, pero lo que pueden saber es que las uñas están formadas por queratina dura. Pregunta de examen. Pero de parcial, no de final. A ver. El folículo piloso contiene un reservorio de células madres epidérmicas para la producción del cabello. La glándula sebácea produce sebo, ¿verdad? La grasa. Y las glándulas sudoríparas apócrinas son las que secretan el sudor con abundancia de proteína de los folículos pilosos. Cuando niñan de acá ahí. Después, nada más. Del sistema digestivo acá bucal, vamos a ver especialmente por la lengua, eso es lo que tenemos que saber. Cavidad bucal. Sepan que la mucosa masticatoria es un epitelio estratificado plano cornificado para cornificado. La mucosa de revestimiento es un epitelio plano estratificado sin estrato córneo, y la especializada, la que se encuentra en la lengua, ¿verdad? Ustedes tienen que saber otra vez de esto, de las papilas. Después les voy a mostrar en el resumen. O sea, los tipos son las filiformes, fungiformes, caliciformes.
Las papilas foliadas fungiforme y caliciforme contienen los corpúsculos gustativos para que vos sientas los sabores. Los dientes, no se preocupen, no estudiamos nosotros odontología. Las glándulas salivales, otra vez, tienen que ser las más grandes, ¿verdad? ¿Cuáles son? Las parótidas, las submandibulares y las sublinguales. Tienen que ser la submandibular, cero mucoso. La sublingual es mucoceroso. Y la parotia es ceroso puro. Nada más. Ahora vamos al sistema digestivo 2. ¿Qué tenemos que hacer entonces acá? Va del esófago hasta el conducto anal. Las capas son la mucosa, submucosa muscular externa y serosa. Si está compuesta por peritoneo, es serosa, y si está compuesta por tejido conjuntivo, o sea, está recubierta. Y si es solamente por tejido conjuntivo, es adventicia. Entonces, la mucosa siempre se asocia con la lámina propia. Entonces, tejido conjuntivo laxo, y la muscular de la mucosa, capa muscular lisa. El tipo de epitelio mucoso varía de una región a otra, al igual que el espesor, etc. La submucosa está compuesta por tejido conjuntivo denso y regular, que contiene vasos sanguíneos, linfáticos, pleso nervioso, etc. La muscular externa, otra vez, tejido muscular liso. Y la serosa adventicia, la capa más externa del tubo digestivo. El esófago, sepan otra vez, la mucosa del esófago, capa mucosa, posee un epitelio plano estratificado sin estrato córneo. Acá está la transición esófago-gástrica, el epitelio plano estratificado sin estrato córneo va a pasar a epitelio cilíndrico simple, la mucosa gástrica. Acá ocurre una ligera transición. Se van entonces, esófago-gástrica, esófago a estómago. Después vamos con los estómagos. ¿Qué tenemos que saber nosotros acá? Quiero que sepan de todo esto. Las células parietales, ácido clorhídrico. Células principales, pepsinógenos. Y células enteroendocrinas producen pequeños monoparácnidos y reguladoras gastrointestinales. Y las células madre, otra vez, precursora de todas las células de las fúngicas, ¿verdad? Y células principales, acá dicen secretar proteína del pepsinógeno. Eso es lo que quiero que sepan y no se olviden, porque eso es lo que posiblemente les va a salir. Intestino delgado. ¿Qué quiero que sepan del intestino delgado? Más los tipos celulares, otra vez entonces. Enterocitos son aquellos que poseen, ¿verdad? Las microvellosidades en su estrato apical para la absorción de los nutrientes. Las células caliciformes, unicelulares secretoras de mucina, el epitelio intestinal, pero no solamente están en el epitelio respiratorio. Las de Panet son las que tienen función antimicrobiana, es decir, otra vez tienen función lo que sería respuesta inmunitaria. Las enteroendocrinas, otra vez tienen que ver con las diversas hormonas endocrinas y paráquinas gastrointestinales. Las células M, que poseen micropliegues, y tienen que ver, las células M solamente actúan como transporte o migración de antígenos. Las células madres, otra vez, sabemos ya para qué sirve la división mitótica de todos los componentes celulares que ya tiene, y la muscular externa, ya sabemos ya para que tiene músculo de caso, músculo liso. El intestino grueso, ¿qué tenemos que hacer del intestino grueso? En el conducto anal, el epitelio cilíndrico simple se torna estratificado en la zona de transición anal. Eso tienen que saber. Cilíndrico simple, estratificado plano. Para vos, ¿cuál sería o sea, la célula que más predomina en el intestino grueso? La célula que más va a predominar en el intestino grueso. Buena pregunta. Nunca se preguntó.
¿Vos ya leíste ya algo sobre eso? Justamente te pregunto porque yo vi en una de las preguntas, pero lo más ¿Y cuáles probable es eran que las sea la... opciones? ¿Cómo? ¿Y cuáles eran las opciones? Y todas las células del intestino. Bueno, había enterocitos, enteroendocrinas, caliciformes y de Panet. Y de Panet no va a ser porque en el intestino grueso eso no se encuentra, ¿verdad? No, de panel no va a ser. Yo tomo, ¿verdad que el intestino grueso tiene cierta, como por ahí va a pasar todo? Yo marcaría células caliciformes. Yo, personalmente. Si es que hubiera entre las opciones, yo marcaría células caliciformes. Porque no, yo, al menos. No sé vos, pero yo marcaría células caliciformes. Probablemente ese lo va a ser la respuesta. Porque hay mucosa, pues. ¿Entendés? Sí. Sandra Jazmín. ¿O no me escuchás, Gina? Bueno, alguien ayer preguntó sobre las células de hito. Bueno, ¿qué tenemos que saber entonces ahora? Del hígado. Los sinusoides hepáticos están revestidos por un delgado endotelio discontinuo. El espacio perinusoidal o espacio de Dice se encuentra entre los hepatocitos y el endotelio. Es el sitio de intercambio de materiales entre la sangre y los hepatocitos. Pregunta de examen final. El endotelio sinusoidal está compuesto por macrófagos sinusoidales estrellados, que son las células de Cooper, que eliminan los eritrocitos envejecidos y reciclan las moléculas de hierro. Y la célula estrellada hepática o células de hito se localizan en los espacios perisinusoidales y contiene inclusiones lipídicas para el almacenamiento de vitamina A o de retinol. Lo tienen que saber. El árbol biliar no creo que les salga, así que no se preocupen demasiado. Lo que tiene que saber que el árbol biliar, su tipo celular abundante son los colangiocitos. La vesícula biliar, acá pueden ver los colangiocitos cilíndricos altos, están especializados en la captación de agua desde la bilis, expresan acuaporina, que tiene que ver con formar los conductos acuosos para la excreción de líquido. Páncreas, una glándula también exócrina y endocrina. El componente exócrino sintetiza y secreta enzimas digestivas hidrolíticas. Acá está. Los islotes de Langerhans están dispersos en el páncreas y contienen tres tipos de células. Células tipo A, glucagón. Células tipo B, insulina. Y células tipo D, somatostatina. Eso sepan. Sí o sí les puede salir, por ejemplo. Células tipo A que producen, las células tipo B que producen, las células tipo D que producen. Todo eso suele ser pregunta de examen. Y esto, ¿dónde ocurre el intercambio de material entre la sangre y los hepatocitos? En el espacio de Dice. Y las células de hito, función es almacenamiento de vitamina A. Sistema respiratorio, ahora les voy a hacer la pregunta del sistema respiratorio, más importante. Me voy a haciendo tipo como preguntas de examen. Que quiero que sepan. La mucosa respiratoria, ¿qué tipo de epitelio posee? Epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado con células caliciformes. Así es, luego les puede salir en el examen. ¿Por qué células caliciformes que producen mucina? Son mucosecretoras.
Después, el epitelio de la laringe, ¿cuál es? Epitelio estratificado plano. ¿Dónde ocurre el intercambio gaseoso? En sí, el intercambio gaseoso ya total, ¿dónde ocurre? En el alveolo sería. Sí, ¿dónde ocurre la primera parte? En los bronquiolos respiratorios. Eso les puede preguntar así para jugar. Después, ¿qué también tienen que saber? De las células alveolares, ¿cuál es la más abundante? ¿O cuál es la que recubre mayor parte de la superficie alveolar? La célula alveolar es tipo 1. ¿Cuál es la menos abundante? La tipo 2. ¿Pero por qué la tipo 2? El neumocito tipo es más importante porque produce el líquido surfactante, el que disminuye la tensión superficial alveolar. Por eso es importante. Después, ¿qué les puede preguntar más? Entonces, ya le dije ya la mucosa respiratoria, entonces epitelio pseudocilindro estratificado ciliado, mientras que la mucosa olfatoria es lo mismo, solamente que es sin células caliciformes. O sea, epitelio pseudocilíndrico estratificado, o sea, en este caso es pseudoestratificado ciliado. Uno es estratificado ciliado y es pseudocilíndrico, que es la región, la mucosa respiratoria, y la olfatoria es epitelio pseudoestratificado ciliado, nada más. Les puede preguntar, pero entra en cuestión. Ya, por ejemplo, esta. El epitelio de la mucosa respiratoria, en la tráquea también. Y justamente en la tráquea donde se encuentran las células caliciformes, porque producen mucina. Los bronquiolos terminales están revestidos por un epitelio simple cúbico que posee células de Clara. Son las que producen agente tensioactivo que previene el colapso de las vías respiratorias, que es muy similar al neumocito tipo 2, que tiene también la misma función. Previene el colapso del alveolo. Después, sistema urinario. Estamos en sistema urinario, entonces. ¿Qué tenemos que saber del sistema urinario? De eso de estructura general del riñón, no se preocupen. ¿Cómo está compuesto el aparato de filtración del riñón? Está compuesto por el endotelio glomerular, la membrana basal glomerular y los podocitos de la cápsula de Bowman. La membrana basal glomerular posee colágeno tipo 4 y 18. Por ahí no habrá una imagen del corpúsculo renal, así nos muestras la ubicación de las distintas células, porque a mí, por ejemplo, me confunde mucho esa parte, ¿Qué es lo que te porque confunde? había muchas preguntas sobre las células mesenquiales, células endoteliales, epiteliales. ¿Qué preguntaba de las células Yo mesangiales? Ayer alguien preguntó algo sobre las células mesangiales. Yo no puedo ver en el grupo que pusieron. creo que yo fui, no sé,
No sé cuál fue mi pregunta exactamente. Voy a ver un poco. Oh, me preguntaste en el privado. Puede ser. Vamos, pero yo elimino todos los chats y eso si es posible. No por duda, sino porque no quiero ver nada de facultarlo. Solo el particular y ya está. Voy a buscar la imagen, no. Seguro que después de este va a estar. Entonces, la membrana basal glomerular del corpúsculo renal es convertida por varios capilares para crear un espacio para las células mesangiales y su matriz extracelular. Las células mesangiales participan en la fagocitosis y en la endocitosis, eliminación, excreción. El aparato yuxtaglomerular comprende la mácula densa, las células yuxtaglomerulares, que son las que secretan renina, y las células mesangiales glomerulares. Regula la presión arterial mediante la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que tiene que ver con la regulación de la presión arterial. Eso tienen que saber. Acá, el epitelio de transición o el epitelio estratigráfico especializado con células en cúpula, sombrillas grandes que sobresalen dentro de la luz. Ese es clásico, lo de ver. Vamos a ver para mostrar acá. La acuaporina y los conductos acuosos son regulados por una hormona. ¿Cuál es esa hormona? La hormona antidiurética, que es la que regula la reabsorción del agua. Vamos a ver acá. Acá no vamos a ver. Dos. Tiene que mostrarlo acá en la descripción. Va, acá. En este vamos a encontrar. Esto, por ejemplo, donde vos ves, estos son los podocitos, por ejemplo. Acá. Estos son los podocitos. Pero el mesangio en sí, son las células mesangiales, lo que vos querías ver, creo que no señala lo. Sí, y había otra pregunta que decía cuál era la célula que tenía un contacto directo con la sangre, o sea, por medio de los capilares, ¿verdad? Y En el por espacio. lógica sería las células endoteliales, ¿verdad? Las células endoteliales, sí. Ese creo que es una pregunta del examen llorate que te respondí. Ese es la célula endoteliales, lo sé yo como pregunta. Pero se puede discutir. O sea, yo como respuesta, discúlpame. Célula endoteliales, porque es específicamente su definición lo que vos estás citando. No Sí, muéstralo y aquí. ¿Después qué? también pregunta sobre el origen de las células mesengiales. ¿Mesodermo, ectodermo o endodermo? Y yo diría que es mesodermo, ¿verdad? Las células mesangiales, ¿qué definición tenía? Tiene Y son las que, actividad fagocítica y tiene actividad de endocitosis, creo que decía, o exocitosis. Endocitosis. El mesangio tiene que ver con células musculares, sí, y bueno, y sí, va a ser el mesodermo, va a ser. Del mesodermo va a ser. Células de tipo del músculo liso, pues son.
Entonces sí podés decir eso. Después acá otra cosa que quiero que sepan. Esto. La uretra masculina, la uretra prostática es epitelio de transición. La uretra membranosa es epitelio estratificado o pseudocilíndrico estratificado. Mientras que la uretra esponjosa es epitelio pseudocilíndrico estratificado. Después, órganos endocrinos que vamos a ver. No les va a preguntar mucho. Les voy a mostrar qué es lo que les va a preguntar. Por ejemplo, acá está. Las somatotrofas, las células somatotrofas que van a secretar la somatotrofina u hormona de crecimiento. Las lactotrofas van a secretar la prolactina, que induce a la maduración, ¿verdad?, de los senos. Después la oxitocina, la eyección de la leche. Las corticotrofas, los corticoides, ¿verdad? Todo. O sea, no los corticoides en sí. Tenía su propio nombre, que es la propiomelaanocortina, una molécula precursora de la hormona adrenocorticotrófica. Las tirotrofas, la que producen la tirotrofina, y las gonadotrofas, la folículo estimulante de la luteinizante, mientras que la tirotrofa es la tiroide estimulante. Es la hormona luteinizante y folículo estimulante. Ella, tirotrofina, que es la tiroide estimulante. Después que tenemos que también saber que la glándula pineal es encargada es la que regula el ciclo circadiano. Los pinealocitos son los que secretan la melatonina. Las células intersticiales biliares la de sostén. Glándula tiroides, ya sabemos ya cuál es el producto, el T4 y el T3. La paratiroides, dijimos ya la hormona paratiroidea, que tiene que ver con las concentraciones de calcio y fosfato en la sangre. La calmodulina, que reducía la concentración de calcio en la sangre. La suprarrenal, por ejemplo, la médula suprarrenal contiene células cromófilas que sintetizan adrenalina y noradrenalina para preparar el cuerpo para la respuesta de lucha o huida. Después sus zonas, tenemos que ver que la zona glomerular forma cúmulos ovoide y produce mineralocorticoides, por ejemplo, la aldosterona, que participa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ocurre el retrocontrol de la sobresecreción de la zona glomerular, o sea, regula la presión arterial. La zona fascicular produce glucocorticoides que regulan la gluconeogénesis. Tiene que ver la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucogénicos, o sea, a partir de las proteínas, por ejemplo, la glucogénesis a partir de la glucosa en sí. Y más, eso es lo que les puede preguntar. Pero el clásico que les puede preguntar es sobre la paratiroides y la tiroides. Y la hipófisis más tipo lo básico en sí, nomás lo que les puede preguntar. Pero cuando es órgano endocrino, es producto lo que más nos pregunta. Y genital masculino, ya saben, lo que eso más se preguntaba en imagen, pero vamos a ver qué les puede preguntar. Por los sexos. Entonces, pues vamos a ver. Entonces, el cromosoma determinante del sexo genético es el cromosoma Y. El factor determinante testicular es el que define el sexo gonadal, mientras que la secreción hormonal del testículo, la testosterona, es la secreción determinante del sexo hormonal. Lo tienen que saber.
¿Cuáles son las células que producen la testosterona? Las células del Leydig o intersticiales. Eso tienen que saber. Después de la espermatogénesis, ¿cuántos días dura? 74. ¿Qué ocurre en la fase espermatogónica? Ahí ocurre la división por mitosis para reemplazar a sí mismo y dar lugar a una población de células predestinadas que finalmente van a elegir los espermatocitos primero. O sea, para aumentar la cantidad es la fase espermatogónica. Y entre los complejos de células... Después, ¿Cómo? después de la primera división meiótica, se obtienen los espermatocitos primarios, ¿verdad? Mitótica. Meiótica ya es En la varón. mitótica. Sí, ahí sí. Después de la fase espermatocítica, cuando se obtiene el espermatocito secundario, ahí sí es primera división meiótica. ¿Entendés? Y en la primera división meiótica Espermatocito secundario. y en la segunda, ya un espermátide, ¿verdad? Sí, ya el espermatide. Ahí sí. Que es la que tiene ya el número reducido de cromosomas, la casa cantidad de N, después va a ocurrir la espermiación. Solo la cabecita pasa. Cuando ocurre la implantación. Después, ¿qué otras cosas les puede preguntar? ¿Cuál es el epitelio del conducto deferente? Epitelio pseudocilíndrico estratificado con estereocilio, pero estereocilio no se suele citar de la especialización. Tienen que saber que el pene tiene un cuerpo cavernoso, un cuerpo esponjoso. A ver. ¿Quién es? Genital femenino. ¿Qué les puede preguntar? Ahí le voy a decir específicamente lo que yo digo que les puede preguntar. Yo pienso, está bien todo esto que dice, que es Fukutado y todo eso, pero esto quiero que sepan. Parte del útero. Sepan, por ejemplo, la fase proliferativa, ¿quién regula? El estrógeno. La fase secretora, ¿quién regula? La progesterona. Y la fase menstrual es el desprendimiento del estrato funcional, es la isquemia, ¿verdad? Ausencia de vascularización, se cae, ¿verdad? Eso tienen que saber. ¿Cuánto dura en promedio un ciclo menstrual? 28 días. Eso tienen que saber también. Después de la placenta, no se preocupe, eso es totalmente de las glándulas mamarias, que tenemos que saber otra vez las glándulas mamarias. La prolactina, producción de leche. Eyección de leche, oxitocina. Para relajarlos con todo el lactófero para que ocurra la excreción de la leche. La proteína en sí que tiene la leche es liberada por una secreción de tipo merocrina, mientras que la grasa por apócrina. Eso pueden, por si aunque ya es muy, muy fino ya eso. Después,
revestimiento mucoso de las tubas uterinas es epitelio cilíndrico simple compuesto por dos tipos celulares, las células ciliadas y las células no ciliadas. Ahí quiero ver es vagina. Ah, ¿cuál es la característica? Bueno, los tres etapas de desarrollo básico de un folículo ovárico es primordial, en crecimiento y el maduro de Graf. El producto. La célula, Había una pregunta que decía, los acinos del lobulillo mamario carecen de células mioepiteliales, no sé qué, y venía ¿cómo? como verdadero o falso. Si los acinos del lobulillo mamario carecen de células mioepiteliales, ¿En si qué, era verdadero o falso. en qué pregunta eso Es fue? una pregunta, O sea, ¿en qué examen creo eso que fue? fue una y no sé, porque era que enviaron todo en el grupo general y de una de ellas yo saqué. No estoy segura de que haya sido el examen final. Primera vez escucho, sinceramente. Parecen células mioepiteliales. Sí. Yo pondría verdadero legalmente. Pero no sé bien, por eso no te voy a mentir. Ah, la formación del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo tiene, por si les pregunto también verdadero o falso. El cuerpo lúteo solo se forma cuando no ocurrió la fecundación. Falso. ¿Qué? ¿Qué es lo que es falso? Y no solo, y viste que vos pusiste El ese cuerpo, planteamiento. el cuerpo lúteo solamente se forma cuando no hay fecundación. Si hay fecundación no se forma el cuerpo lúteo. Si no se va a caer nada. Chun, aplazada. Tan drástico por una pregunta. Sí, pero eso, por ejemplo, les puede... Pero verdaderos falsos raras veces le va a salir en una final. Lo que les puede salir es solamente opción múltiple. Pero eso sí tenés que saber, por ejemplo. También las células luteinicas de la granulosa producen estrógeno, células luteinales de la progesterona. Pero más nomás, ¿sabes? ¿Dónde actúa el estrógeno? ¿Dónde actúa la progesterona? Dentro del ciclo menstrual. Eso es más importante. Ahí también tenés que saber que hay, ¿cómo te iba a decir? O sea, te tiene que especificar también. Ahí recién la compañera dijo, porque ahí puede estar el cuerpo lúteo de la menstruación, ahí yo te pregunté por el cuerpo lúteo de la menstruación y después está el cuerpo lúteo del embarazo. Te tiene que especificar, pero si te dice solo cuerpo lúteo, así en sí nomás, solo cuerpo lúteo se refiere al cuerpo lúteo de la menstruación. Eso también tenés que saber. Cuando si te pones solo cuerpo lúteo, se refiere al cuerpo lúteo de la menstruación. Y el cuerpo lúteo de embarazo nunca se preguntó, al menos que yo sepa. Después, capacitación y fecundación. No, tuvo uterinas. El tipo de epitelio que tiene. Del útero ya vimos ya. Acá, por ejemplo, está. La porción del cuello uterino que se proyecta en la vagina posee una zona de transformación, donde el epitelio cilíndrico simple del cuello del útero cambia abruptamente al epitelio estratificado plano queratinizado de la vagina. El exterior es queratinizado, el interior ya no. Eso posiblemente les puede preguntar también. Acá está, por ejemplo, la vagina, epitelio plano estratificado sin estrato córneo, carece de glándulas.
El vestíbulo está revestido por el epitelio esterótico plano con muchas glándulas mucosas pequeñas. Y ahí, después, ¿qué tenemos que saber de ojo? ¿Qué tenemos que saber de ojo? Bueno, la cámara anterior y posterior que posee humor acuoso. La cámara vítrea posee el cuerpo vítreo, que es un gel. Después tenemos que saber que el epitelio corneal es un epitelio plano estratificado sin estrato córneo. La membrana de Bowman es una membrana basal anterior del epitelio corneal, mientras que la membrana de Descemet es la membrana basal posterior del endotelio corneal. Por ejemplo, tenemos que saber la retina tiene 10 capas de célula y su evaginación. Las células principales de la retina son las fotorreceptoras, los conos y los bastones. Lo tienen que saber. El epitelio pigmentario de la retina es la capa más externa de la retina. Entonces, el epitelio pigmentario de la retina es la capa más externa. Los bastones, que es la segunda capa, son los más abundantes. Los bastones son aquellos que detectan la intensidad de la luz. Y los conos, los colores. Los bastones poseen un pigmento visual denominado rodopsina. Y los conos poseen un pigmento visual denominado iodopsina. Por ejemplo, por si les pregunto. Después de esto no se preocupen, las glándulas tarsales, meibomio, eso no. No creo que les pregunte, la parte muscular tampoco. La retina tiene dos capas básicas, la retina nerviosa y el epitelio pigmentario retiniano, el que se conecta a la coroides. Y eso es lo que más le puede preguntar de ojo es esto nomás. Por ejemplo, ¿cuál es el pigmento visual del bastón? ¿Cuál es el pigmento visual de los conos? ¿Qué hace los bastones? ¿Qué detectan? ¿Qué detectan los conos? Eso es lo que más le puede preguntar. ¿Cómo es el epitelio corneal? La membrana de Bowman, ¿es anterior o es posterior del endotelio corneal? La membrana de Descemet, ¿es anterior o posterior del endotelio corneal? Eso es lo que les puede preguntar. Después vamos a oído y terminamos. Ya me estoy por morir. ¿Qué tenemos que saber de oído? Y después toda esta noche hay un examen ahí. Yo envié ya creo hasta con la matriz, creo que envié también, y pueden ir haciendo y consultando, nos discutimos, nos equivocamos, acertamos y así. Entonces, ¿qué tenemos que saber entonces del oído interno? Acá. El oído interno posee 3 espacios llenos de líquidos. Este es lo que probablemente les salga. El espacio endolinfático dentro del laberinto membranoso, que tiene una concentración alta de potasio y baja de sodio, y el espacio perilinfático entre la pared del laberinto óseo y la pared del membranoso, tiene una concentración baja de potasio y alta de sodio. Eso tienen que saber entonces. Espacio endolinfático, potasio alto, sodio bajo.
endolinfático. Perilinfático, potasio bajo, sodio alto. Eso, por ejemplo, tienen que saber, porque posiblemente eso es lo que... En mi final eso se pregunta. Después el resto es pura anatomía, entonces no se preocupa. ¿Qué otra? Oído externo, pabellón auricular, ¿qué tipo de cartílago tiene? Sandra, ¿qué tipo de cartílago tiene el pabellón auricular? Elástico. Muy bien, doctora. Otra cosa que les puede preguntar. Bueno, después ya lo yo tengo que me llama. Pero más esas dos preguntas que les hice. Eso nomás es lo que les va a preguntar a más tarde. Pero si vaya a decir entre ojo y oído, ¿cuál es la probabilidad que le salga? Ojo. Por la retina. Porque tiene 10 capas, ¿verdad? Pero normalmente la primera y la segunda capa nomás pregunta el examen. Después de eso no le importa más a ellos. Entonces, acá terminamos en 2 horas. Ahora lo que les pediría es que hagan ese examen y en este lapso de días vayan preguntando así en el grupo cualquier pregunta o cualquier duda que tengan o en mi primero y yo me voy a ir respondiéndoles. Dale, está bien. Pero Gracias. hagan ese examen y todas Gracias, las Sofi. preguntas que yo ahora les hice, si son aplicadas o les gusta, anoten en un cuaderno y vayan haciendo, porque sí o sí, más de 10 preguntas lo voy a acertar, pero no dudo lo que no acierta, aunque sea 10 preguntas voy a acertar, que va a salir en su examen. Quedamos entonces así. Chau, chau.